A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos a su programa de la lengua y la cultura. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo miércoles que está dedicado especialmente a los temas que tienen que ver con el idioma que hablamos, con la comunicación entre nosotros y los hechos culturales. El plato fuerte del programa de hoy es la entrevista que haré al diplomático y escritor Dr. Emilio Izquierdo. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Entre las noticias de hoy, la primera que quiero decirles es que el martes presenté este libro, que como ven es muy colorido, es un libro que se llama Escrito en Piedra, y recoge leyendas y tradiciones de la zona del volcán Cotopaxi, contadas por niños del Valle del Pedregal, con los que se hizo un lindo trabajo para que narraran las historias que sus abuelos les contaban, y luego se ilustró también con los dibujos de ellos mismos. Aquí en la portada se ve un hermoso dibujo muy colorido de un duende. Es la historia de un duende del Cotopaxi. El libro ha sido publicado por Tierra del Volcán, una hostería de la zona, y por una serie de instituciones que auspician, y es en parte construir la resistencia, o como se dice ahora, la resiliencia, la capacidad de reaccionar cuando hay alguna amenaza volcánica en este caso. Pero esto fue el día de ayer en el Jardín Botánico. Pero la Academia de la Lengua está desarrollando un seminario de lo más interesante que comenzó también ayer, y por esta razón yo no pude estar presente, que es un seminario relacionado con el centenario de César Dávila Andrade. Ayer se hizo la inauguración con incluso una representación escénica con el actor Espinosa, Alfredo Espinosa, que representó uno de los poemas de César Dávila Andrade. Hoy mismo hay un conversatorio, esta noche a las 6:30 en la Academia de la Lengua. El de hoy día es en el Centro Cultural Benjamín Carrión, así que alcanzan todavía a llegar, sobre otros aspectos de la poesía y de la prosa de César Dávila Andrade. Y mañana jueves será la última entrega de este seminario, con un conversatorio también con otras distinguidas personas, y además la presentación de un libro de narraciones de César Dávila Andrade. Este nombre ha sido muy repetido en estos 30 y pico de programas que llevamos, porque sin duda coincidimos algunos, es el mayor escritor del Ecuador del siglo XX. Bueno, tanto como eso dirán, bueno, sí, algunos de nosotros pensamos eso. Y César Dávila tiene un libro de narraciones que no ha sido editado en 66 años, así que se lo presenta mañana, esto sí, en la Academia de la Lengua. La semana pasada también, como les conté, hubo otro seminario organizado por la Academia y el municipio sobre la cultura colonial quiteña, y allí intervino Emilio Izquierdo, que va a ser nuestro entrevistado en unos momentos más. También, como saben, este programa tiene una dedicación especial a los temas de la lengua, y habíamos comenzado en algún programa a tratar de los refranes del Quijote. Voy a contarles solo unos pocos más. Hay un refrán que, como les contaba, siempre están casi siempre en boca de Sancho Panza, que decía:
cuando viene el bien, mételo en tu casa. No sé si recuerdan que el último de los refranes de los que hablé era uno parecido que decía: cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla. Ambos tienen que ver con lo mismo, es decir, cuando hay algo afortunado que le sucede a uno, cuando la fortuna llega a tocar a tu puerta, no la rechaces, recíbela, haz lo posible para que esta, precisamente, para abrir la puerta y para que la fortuna te ayude. Otro refrán de Sancho Panza en el Quijote es: cuidados ajenos matan al asno. ¿Qué quiere decir esto? Es que uno tiene que atender a los propios intereses. Si uno lo único que tiene es un asno, no confíes a un amigo a que lo cuide, cuida tú tus propios intereses. Esto es en el fondo lo que este refrán, que como digo, encierra la sabiduría popular, quería decir en el Quijote. Y otro también de la larga experiencia humana: dádivas quebrantan peñas. Es decir, que los regalos, que las dádivas, que las cosas que uno recibe de gratis, pueden lograr inclusive que personas muy duras, muy difíciles, sean favorables a uno, sean favorables a un negocio que quiere uno hacer, a un trámite que quiere hacer. Y esto lleva con frecuencia a la corrupción. Dádivas quebrantan peñas puede significar que solamente con regalos voy a conseguir algo, cuando es nuestro derecho, y este es el avance de la sociedad desde el Quijote hasta acá. Hemos avanzado en derechos. No es que con dádivas hay que conseguir algo del sector público. Y habrá oportunidad de seguir hablando de los refranes del Quijote, porque ahora vuelvo en un momento con mi invitado. La vida de la academia. Bueno, estamos de nuevo aquí con Emilio Izquierdo. Él es diplomático de carrera, trabaja en la Cancillería, ha sido embajador nuestro en Italia, en Uruguay, y representante ante varios organismos internacionales. Es además un hombre de cultura exquisita, es escritor, poeta y además un melómano, es decir, un aficionado a la música. Y fue, creo que por este conjunto de cualidades, que la Academia Ecuatoriana de la Lengua le invitó el viernes pasado a un conversatorio sobre la música barroca de la época colonial. ¿Me equivoco? ¿Es ese exactamente el tema? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Sí, exactamente ese es el tema. La idea es hacer a través de estos seminarios de la Academia Ecuatoriana de la Lengua rendir un homenaje por el 40º aniversario de la Declaración de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y yo tuve la suerte y la alegría de recibir esta invitación, pero desde el principio hice una advertencia que tú ya la acabas de anunciar. Yo soy un melómano, es decir, una persona que oye música, que escucha música, que tiene pasión por la música, que estudia, que oye, y entonces esa fue la condición que yo puse. Yo hablaré desde el ángulo, desde el punto de vista del melómano. Decir, no eres un musicólogo, sino un melómano. Así Tal vez es la distinción. Exactamente, sí, exactamente. No soy un académico de la música, no soy un musicólogo, a pesar de que he hecho estudios de música, por supuesto, y me dedico siempre a lectura de música, de compositores, de periodos musicales. Me interesa mucho, sobre todo, la historia de la música, y en este contexto creo que la invitación que me hicieron tenía mi participación como interesante desde mi punto de vista. Porque, antes de que sigas, ¿cómo se juntan la música y la palabra? Una de las cosas que has dicho es que la historia de la música está escrita por unos historiadores en unos textos. Tú también usas a veces comparaciones y reflexiones sobre la música en tu poesía, ¿no? Sí, siempre hay referencias a la música, porque yo he concebido la música desde el punto de vista de una perfecta encuentro entre el sonido y el silencio, ¿no? Son los dos elementos que desde mi punto de vista son fundamentales para la música. Y también para la poesía, ¿no? Y también para la poesía, desde luego.
también, sobre todo para la poesía. La poesía, entonces, los silencios, parece que es un poco el ritmo interno de un poema, a veces es más bien lo que te sugiere en el silencio, ¿no? Así es, y de alguna manera la música es como un viaje, ¿no? Es como la vida. Uno empieza con la vida recibiendo sonidos, oyendo, escuchando sonidos, y a lo largo de la vida eso ocurre, y al final termina el silencio, que es la muerte, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante este concepto, porque de alguna manera parte desde mi ángulo de apreciación, parte de la música de Mahler, ¿no? A mí Mahler me enseñó, la música de Mahler me enseña fundamentalmente eso, ¿no? Que es un viaje de sonidos, pero el fin supremo de la música es el silencio, termina con el silencio, ¿no? Porque tiene un final. Claro, tiene un final, es decir, es una aproximación cada vez mayor hacia el final, como es la vida, ¿no? Una pieza puede durar 1 minuto y medio, 3, 5, 10, pero se acaba. Y algunas de las obras de Mahler son bastante más extensas, ¿no? Son extensas, son llenas de sonidos, porque utiliza orquestas generalmente muy grandes, ¿no? Pero la Novena Sinfonía, por ejemplo, es una sinfonía que yo la considero una La novena de Mahler, no la de Beethoven, la famosa. La novena de Mahler. Por cierto, Mahler no estuvo muy entusiasta de componer una nueva sinfonía, porque pensaba que si Beethoven solo compuso 9, él no tenía por qué hacer más sinfonías que las que hizo Beethoven, o sea, 9, por eso son 9 las sinfonías de Mahler, y hay un pedazo de una décima que no terminó de concluir, ¿no? Por estos escrúpulos de no competir con Beethoven. Mahler es un compositor más moderno que Beethoven. Sí, es ya un compositor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él muere en 1911, ¿no? Pero nos estamos desviando, porque en realidad tu charla no era sobre Mahler. Sí. La charla que diste el viernes era sobre la música barroca o la música de la época colonial. Sí, entre los temas míos de investigación musical y de profundización en los temas musicales está el periodo barroco. A mí el periodo barroco me interesa por muchas cosas. Una de las razones por las que tengo tanto interés por el periodo barroco es porque no sabemos todavía todo lo que pasó en el periodo barroco. Sí, ni siquiera en Europa. Todavía se siguen encontrando en monasterios, en archivos privados, en sitios muy remotos, archivos con partituras, ¿no? Partituras de Vivaldi, a veces de Bach, como hace muy poco. Hace muy poco, ¿no? Y entonces eso me ha dado a mí siempre la idea de ver qué pasó en Quito. ¿Por qué no tenemos en Quito un gran archivo musical? ¿Por qué no tenemos una riqueza musical evidente que podamos comprobarla, que podamos interpretarla? Y esto es todavía más raro porque tenemos otras muestras del arte que son maravillosas. El arte colonial, por ejemplo, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, es maravillosa. Y entonces uno dice, bueno, también la música tiene que haber sido en esa época barroca. Si hay una iglesia de la Compañía, si hay un San Francisco en Quito y otras iglesias en la ciudad y en el país, ¿por qué no tenemos unas sinfonías, unos motetes, unas misas? Y se han encontrado muy poquitas. Sí, es precisamente ese el tema que yo desarrollé el viernes pasado en el seminario, el hacer preguntas sobre todo, ¿no? Las inquietudes que durante mi vida he ido teniendo respecto a la música del periodo colonial quiteño, ¿no? Eso desarrollé, sobre todo presentar inquietudes, hacer algunas reflexiones, algunas hipótesis de qué pasó con la música del periodo colonial. ¿Nos puedes repetir algunas de las cosas de estas hipótesis? Sí, lo que yo he pensado y planteé el viernes pasado es que no es posible creer que una riqueza arquitectónica, escultórica, plástica como se desarrolló en Quito no esté a la par, no se haya desarrollado a la par también una cultura musical. No concibo yo que las iglesias de la Catedral, de San Francisco, la Compañía, San Agustín, no hayan sido lugares donde se celebró el culto sin un importante desarrollo musical.
Entonces, las preguntas son, ¿dónde está esa música? ¿Por qué no tenemos conocimiento de esa música? Y planteo varias hipótesis, por ejemplo, la una que sigue en los conventos probablemente, ¿no? En los conventos, hay que ver en los conventos de clausura, hay que ver en los archivos, hay que seguir investigando. Y en este sentido me da la impresión de que no se ha investigado lo suficiente, que no tenemos muchos investigadores que se hayan dedicado a estudiar la música, la historia de la música quiteña. La otra hipótesis es que tampoco se ha hecho una investigación en otras ciudades de la América hispánica, de la América. Porque en el tiempo de la colonia, y hay evidencias de eso, hubo un intercambio intenso de información, de partituras, de libros, de documentos, que entre las diferentes capitales se intercambiaban para tener en los archivos un acervo completo de todo lo que pasaba en las Américas. Sobre todo entre las órdenes religiosas, es decir, los franciscanos de Quito mandaban a los franciscanos de Lima o de Chile o de Bogotá sus producciones y probablemente las recibían también. Si se exportaba arte colonial en bulto, digamos, esculturas, Quito exportaba mucho de eso. ¿Por qué no un intercambio? Yo te mando esta escultura, pero mándame tu partitura. Claro, no, y yo te mando esta partitura y mándame la tuya también. La música se intercambiaba. Era muy usual la existencia de copistas, ¿no? Copiaban las partituras precisamente para poderlas distribuir, no solamente entre los músicos que se presentaban eventualmente en los cultos religiosos de las iglesias, que eran varios músicos y había que darles una copia a cada uno, sino también esas copias que se distribuía a otras ciudades, Bogotá, Lima, fundamentalmente dentro del ámbito más cercano de la Real Audiencia de Quito, ¿no? La Real Audiencia de Quito no era autónoma ni estaba aislada, dependía de otras ciudades importantes de esa época, y también con Guatemala, con Córdoba, con Potosí, con varias ciudades, ¿no? donde se han encontrado se han hecho importantes hallazgos de música colonial. El más importante de los hallazgos de música en el Ecuador es hecho en un convento de monjas de clausura en Ibarra. En realidad no allí, porque ese convento se destruyó con el terremoto de Ibarra y esos fondos pasaron a la catedral de Ibarra y allí es donde fueron encontrados. Pero es muy poco en realidad para lo que dices, ¿no? Lo que tenía que haber habido. Porque además del culto religioso, además de la música popular, pero el culto religioso giraba en torno de la música, ¿no? Y en cada una de las iglesias tenía que haber un maestro de capilla, que no era solo la persona que tocaba el órgano o el melodio, sino que componía piezas. Entre otras, Diego Lobato de Sosa, que es un maestro de capilla muy notable de comienzos de la colonia, del quien se conserva alguna pieza, ¿no? Y Manuel Blasco también, que serían los dos grandes compositores de la época colonial quiteño, ¿no? Pero también de la música que vino de España. O sea, los monjes que venían en su misión para evangelizar, traían música, porque era parte del ritual católico, y sigue siendo obviamente, pero era parte, la música es parte fundamental del rito católico. Y también cuando se empezaron a construir los templos en Quito, desde España venían cargamentos muy importantes de documentos, partituras, libros. Los libros, comenzando por la Biblia, supongo, los evangelios, los misales, pero también probablemente libros de coro, de cantos para que se interpreten en las catedrales, sobre todo, por ejemplo, en que era fundamental que el cabildo, es decir, el grupo de canónigos que servía a la catedral, cantaran durante las ceremonias. No era que eran cantantes, pero tenían que interpretar la liturgia a través de los cantos religiosos, ¿no? Y la formalidad de la enseñanza de la música se hizo desde el principio. Fray Jodoco Rique, que es el primer franciscano que viene, que construye el templo y el convento, era un sacerdote belga que vino también con la inquietud de enseñar la música a los nativos, a los locales, a la población local. Y entonces con él se crea la primera escuela de música. Fray Jodoco era un hombre del Renacimiento, es decir, tenía la habilidad lo mismo para la arquitectura y para el urbanismo, es, yo digo, el primer constructor también de la ciudad, como para la música, ¿no? Y hay evidencias de que él trajo música, ¿no? Y él trajo música, y él además trajo la idea de crear un colegio
de artes y oficios, incluyendo la enseñanza de la música, el canto fundamentalmente, y la interpretación de instrumentos musicales que también vinieron de Europa y luego se copiaron aquí con material local. ¿Y tú crees que todo eso está todavía en los archivos? ¿No se habrá perdido? A mí me da la impresión de que se habrá perdido mucho, pero no puedo creer que no se siga encontrando. Y la razón es porque no se hace suficiente investigación. Y la investigación, como digo, no solamente desde mi punto de vista, que no es de un científico ni de un académico, pero desde mi punto de vista, la investigación no se ha hecho lo suficientemente en Quito y en otras ciudades del Ecuador. En Ibarra acaba de haber este hito que tú le calificaste de esa manera, pero también en Cuenca, en La Tacunga, en Riobamba, y fuera del contexto del territorio de la Real Audiencia de Quito, en Lima, en Bogotá, en México, Puebla, en Guatemala, en tantas ciudades donde se debió haber recibido la producción musical que salía de Quito. Y también en España, en todos los archivos y conventos de España, y donde fueron también los jesuitas cuando fueron expulsados, ellos tienen que haber llevado una información importantísima. Es que no les dejaron llevar mucho, ¿no? Cada uno con su petaca, es decir, un atadito de ropa y no mucho más, no les dejaron llevar documentos. Más bien eso quedó abandonado un poco, ¿no? Y cada convento de los jesuitas, cada casa fue ocupada por diferentes órdenes que tal vez no tenían tanto cuidado de lo que habían dejado los jesuitas, ¿no? Fíjate que el propio templo de la compañía estuvo 60 años prácticamente cerrado, ¿no? Porque no había quien se haga cargo de la iglesia. Sí, pero también hay la memoria, ¿no? Es decir, yo me imagino a un jesuita apasionado por la música en Forlì o en Ferrara, por ejemplo, el sitio de su destino final. Probablemente él reescribió parte de esa música. Debe estar, es mi convencimiento. Yo quiero creer que así es, tengo un optimismo enorme sobre esto. Yo quiero creer que todavía hay posibilidades de encontrar música y bastante música compuesta en el Ecuador, pero sobre todo más información también. Se ha conservado bastante en el Paraguay, en Bolivia, por las misiones que ellos tenían, ¿no? A pesar de que fueron expulsados también, pero habían formado tan buenos músicos que ellos continuaron. Así es, y es notable el trabajo que se ha hecho en Paraguay, en el norte de Argentina y sobre todo en Chiquitos en Bolivia, ¿no? El rescate de la música antigua, pero no hay que olvidarse también que eran misiones, por lo tanto estaban en condiciones mucho más precarias de las que se puede estar en la capital de una ciudad como Quito, con templos muy bien, con una estructura estupenda, con archivos, con bibliotecas. Entonces es muy extraño que allá se rescate música, se encuentre música en esas condiciones precarias como habrá estado esa música, y aquí no tengamos todavía una riqueza como la que existe en esos países, y también en Guatemala, ¿no? En Guatemala se ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Ahora, ayuda mucho este nuevo concepto que existe en nuestros países y en Europa de rescatar la música antigua, ¿no? Incluso rescatar los instrumentos antiguos. Claro, antes se la despreciaba, ya es pasado de moda, ya toquemos otra cosa, claro. Pero ahora hay un afán de... Y entonces los festivales, por ejemplo, internacionales que hay ahora, en Chiquitos, que es probablemente el más famoso, pero también hay en otras ciudades, y el Festival Internacional de Música Sacra de Quito, que ya tiene 17 ediciones, ¿no? y que se está convirtiendo en un evento de extremada importancia, ¿no? Esos eventos van a ayudar, van a estimular la investigación, pero al mismo tiempo van a estimular la interpretación de lo poco o mucho que se pueda tener y la difusión de esa música, ¿no? Que es una música maravillosa que uno no termina nunca de fascinarse escuchándola, ¿no? Y entonces, y también se crean nuevos ensambles para interpretar música antigua, ¿no?
Eso también hace falta en el Ecuador. Yo creo que necesitamos gente que no solamente investigue, que es la que a mí más me preocupa, pero también gente que pueda interpretar lo que existe, lo que se hizo en Quito, pero también lo que se hizo en otras partes. Tener un repertorio de música antigua de las Américas, por ejemplo, es un mundo fascinante. Probablemente con los descubrimientos que hay ya se podría hacer un pequeño festival de música de las Américas de la época colonial, pero claro, en Quito falta, en la audiencia de Quito, falta descubrir todavía mucho más. Yo te quiero agradecer, ha sido realmente fascinante oírte y ya ven el nivel que tiene Emilio para expresarse, para ligar las frases, para contarnos esta cosa que le apasiona tanto y que nos tiene que apasionar a todos, es parte de nuestra cultura y de nuestro legado. Muchas gracias, Emilio, me tengo que despedir de ustedes y como les digo siempre, háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,